Ministra, no, lo que señalaba con respecto a la no privatización de la educación tiene que ver con la ley de alianza público-privada, que muchos bajo ese nombre creen que incluso la educación se va a privatizar. Bueno, razonemos. Las consignas y los grandes titulares en este caso pueden confundir y pueden desinformar. Acá lo importante es decir que en un país con tanta inequidad, privatizar la educación, a ver, ¿qué gobierno sería capaz de hacer eso? ¿Con qué fines? ¿Quién va a poder pagar ese bien pensando desde el punto de vista de lo que sería la ganancia? De ninguna manera. En Paraguay no se puede ser discrecional en ese sentido, considerando la Constitución, la Ley General de Educación y toda la normativa que realmente garantiza, tenemos todo el marco legal para hacer que la educación pública sea un derecho humano fundamental. Ahora, luego tropezamos con otros problemas que sí son de fondo, que tienen que ver, por ejemplo, con el financiamiento. Solo por señalar alguna cifra, por temas que ustedes permanentemente están tratando en los medios y ustedes conocen la situación de las escuelas, el Paraguay en este momento tiene financiamiento al 2017 más o menos para enfrentar solamente el 33% del déficit de infraestructura. Quiere decir que el 67% de los recursos tenemos que gestionarlo en este tiempo para poder hacer una inversión integral y que efectivamente las escuelas queden en condiciones apropiada para que sirva como contexto y espacio de aprendizaje. Solamente para señalar. Exactamente. Disponible. Claro, y son los recursos de FONACIDE, ¿verdad? Sí, FONACIDE con los recursos disponibles no tiene más que para los dos FONACIDES, el Fondo de Excelencia y el fondo que hoy está descentralizado en las gobernaciones y los municipios. Entonces, de ninguna manera puede pensarse que el Estado puede privatizar eso. Al contrario, es acá donde necesitamos más Estado y inversión pública como para, digamos, mejorar y poner en condiciones, y estoy hablando solamente de la infraestructura escolar por señalar un aspecto central. Entonces, en nuestra política, en este gobierno, el presidente es el primero en estar preocupado en cómo hacemos un préstamo, buscamos bonos y bueno, estamos trabajando en eso directamente con él, entonces para desmitificar también esto de que la educación se va a privatizar. Nada de eso está en la agenda. Ministra, no podemos dejar este tema de la denuncia de la OTEP, que se mencionó otra vez esta mañana, que policías van a escuelas de Concepción para verificar si se pliegan o no a la huelga. ¿Qué saben bueno, ustedes? nosotros creo que el miércoles tomamos conocimiento a través de los medios de prensa de ese tema, por tanto abrimos una investigación. La Dirección de Asesoría Jurídica está trabajando en eso. No es una directiva del Ministerio de Educación, no es el modo en que nosotros trabajamos de ninguna manera. Yo reitero, si hay algún tipo de política de amedrentamiento, nos tienen que contar, nos tienen que denunciar, tienen las líneas gratuitas o tienen todos los espacios disponibles en el Ministerio de Educación para poder acercar esto, porque nosotros tenemos que ser coherentes en el aula y en la gestión. Convivencia, fortalecimiento de la democracia. Entonces, la participación hay que hacerla responsablemente, por supuesto, y como una decisión madura de quien decide hacerlo. Ministra, por último, no quiero dejar de mencionar porque me hablaron muy bien de proyectos que están haciendo en San Pedro y Concepción, o Concepción y San Pedro. ¿Cómo es que se llama? Araugá. Yo ayer he visto los trabajitos en Santaní, los trabajitos que hicieron los chicos. Fueron expuestos ahí en el ¿Cómo es eso, ministra? Y fue una reflexión que hicimos cuando se aproximaban las vacaciones. Nos dimos cuenta que el ocio está tan mal distribuido también en nuestro país como los recursos. Entonces hicimos una exploración en campo y hablamos con los padres de familia, bueno, ¿qué hacen los niños en vacaciones? Y nada. Una madre en San Pedro nos decía, ni catecismo en Daipórico apela
Escuela Oñembotú o B, y nos fijamos que realmente cuando la escuela se cierra es como que se queda todo en suspenso hasta que reinicien las clases. Entonces ahí nos organizamos con la Secretaría de Cultura y unimos los esfuerzos de educación con cultura y llevamos propuestas de educación artística y estuvimos en los 32 distritos de San Pedro y Concepción, y lo que podemos decir es que con cine debate, con teatro, con actividades para jóvenes y adultos también, cocina, electricidad, estética, y principalmente con los niños estuvimos en actividades recreativas y también de descubrimiento de talentos, pintura, y lo que podemos ver es que 4 semanas en la vida de los niños con un buen profesor hacen la diferencia. Bueno, me escribe un mensaje y hablaba la ministra de Convivencia y Democracia. Anoche me estaban comentando un caso de que hay funcionarios liberales que por su condición partidaria están siendo perseguidos. ¿En dónde? Después le pasó el dato. Pero en el Ministerio de Educación, por supuesto. En las zonas periféricas. Yo les puedo responder sobre ese tipo de cuestiones. Jamás, por razones ni de religión, credo o partido político, alguien va a ser desplazado de su función. Si se desplaza de su función es por alguna cuestión que o tenemos facultad de hacerlo o efectivamente ese funcionario o esa funcionaria, digamos, tropieza con otro tipo, por ejemplo, no tiene el perfil para ese cargo, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera aquí hay una persecución ideológica como de repente se quiere hacer pasar, y si eso existe, el que lo vive tiene todo el derecho de protestar porque estamos en democracia, y creo que eso es lo que tenemos que tener claro, y los derechos tienen que convivir, así como las obligaciones. De la cabeza no parte la disposición, pero el que está en esa función probablemente es probable. Es probable que lo haga. Ministro, por eso, si ocurre, obviamente que hay que denunciarlo, pero no hay ninguna política intencionada a perseguir a nadie. Lo que nosotros sí perseguimos es que la educación ofrezca mayor conocimiento y que todos quienes estemos en educación seamos lo suficientemente profesionales como para construir esta agenda que tanto necesita el país. Ministra, gracias por venir a compartir con nosotros. Muchas gracias. Hoy sábado. Conceptos muy claros. Ahora...